La Contra, Canarias a las 6. 7 menos cuarto, vamos con la Contra de Canarias a las 6. Hoy con María Delgado, que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Las Palmas. María, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, cuéntanos un poco cuáles son las necesidades de los jóvenes empresarios en Las Palmas, cuáles son los proyectos de la asociación. Hablábamos ahora con la consejera de Vivienda del Cabildo de Tenerife. Vivienda es una problemática, ¿verdad?, que afecta especialmente al colectivo más joven. Sí, es muy difícil conseguir financiación para cuando tienes una corta experiencia con los bancos en este caso, y ya no solo para la vivienda sino también para empezar una iniciativa empresarial. La financiación es una de las cuestiones y claro, primero no han tenido empleos con lo que hayan tenido una capacidad de ahorro suficiente para solventar ese inicio, y por otro lado pues esa escasa experiencia con las entidades pues les dificulta conseguir esa financiación. También para montar un negocio hace falta un local que hay que pagar el alquiler y también será complicado, claro. Exacto, el inicio para los empresarios en general es complicado, y para los jóvenes por supuesto también. Existen alternativas muy poquitas en Canarias para conseguir esta financiación extra, y generalmente al final pues al igual que en la vivienda, pues las familias juegan una parte importante y asume parte de esa inversión. Enseguida te pregunto por asuntos que están de actualidad, muchos de ellos en el ámbito de la economía, pero antes háblame un poquito de la asociación y de los proyectos que tiene ahora mismo en marcha o que va a emprender. Pues la Asociación de Jóvenes Empresarios, lleva desde 2016 actuando aquí en la provincia de Las Palmas. Además tenemos sede en Tenerife y a nivel regional Operaje Canarias. Somos una de las asociaciones de SEAGE, es una confederación nacional, y además a su vez forma parte de una confederación europea y de Latinoamérica FIGE. Aquí en Canarias pues lo que intentamos sobre todo es conectar a la juventud empresaria, ya sean autónomos, emprendedores, pymes o bien empresarios de segunda generación, que también los hay, y conectarlos, comprender cuáles son esas necesidades, hacer de altavoz para las instituciones y bueno, al final es conseguir que esas iniciativas empresariales salgan adelante y que sea un poquito más fácil eso de emprender o de ser autónomo, ¿no? Que hoy en día parece que es como una cuestión casi imposible. Ahora, a principios de octubre, hay un evento en el Auditorio Alfredo Kraus, ¿verdad?, para impulsar startups o para que se conecten entre ellas. Sí, uno de los sectores emergentes dentro de los empresarios, de los jóvenes empresarios, es el sector de las startups. Canarias venía trabajando en este sentido, pero no había habido un gran evento en el que replicásemos ese encuentro de entidades de financiación, consultoras, business angel, fondos de inversión, startups y entidades públicas y organizaciones empresariales, y nos lo venían demandando desde la organización. Entonces, pues hace unos meses, Néstor Santiago, uno de nuestros miembros más activos y creador de una startup, pues decidió ponerse al cargo de un proyecto que presentamos a la SISI, logramos financiación, y después de eso se han venido sumando desde febrero diferentes entidades, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas y muchos patrocinadores privados. Entonces vamos a tener este evento con ponentes nacionales, hay apuntadas más de 50 startups, hasta hace unos días eran 52, ya hoy me estaban hablando que el Cabildo del Hierro también venía a sumar algunos proyectos más. ¿Y de dónde? ¿De todo el país o de Canarias? La mayoría son de Canarias, pero también vienen de Península y de Latinoamérica, gracias a un convenio con Proesca, sí. Y entonces, pues, 52 empresas por ahora que van a compartir, además de inteligencia artificial, del ámbito sanitario, videojuegos y sports, gestión, la verdad que un panorama muy amplio. Y bueno, eso, vamos a conectarlos, vamos a traer fondos de inversión, han decidido venir fondos de inversión de penínsulas atraídos por la idea. Va a participar entidades como Proesca, Zonasec, y van a explicar cuáles son las ventajas y cuáles son las posibilidades de invertir en Canarias, para que esas entidades desarrollen su actividad el día de mañana en Canarias, no sean proyectos que después está bien, de porque esa fase hablamos semilla, mucho de eso, pues que se lo expliquen directamente a los creadores. Exacto.
Y no solo eso, sino a las empresas de fuera, que quizás haya empresas de fuera que decidan venir aquí. Somos un territorio que tiene una serie de características que algunas son más que complican el emprender, pero otras la facilitan y precisamente para las startups es un sitio muy interesante. Y la intención es esa, que las startups que además costeamos en Canarias, porque esas primeras fases son muy costosas y hay mucha inversión pública, pues que luego reviertan aquí o sea, haya un retorno de esa inversión y esa es la forma que al final creen aquí sus empresas, que contraten a la gente de aquí y que creen economía aquí. Desde luego. Estamos hablando del panorama, de cómo está el contexto económico, la vivienda. Tenemos también la inflación, la subida tremenda de los precios, sobre todo de los precios de los alimentos. La papa, hace poquito aquí en Canarias, que está dando mucho que hablar, el aceite de oliva, el aguacate, bueno, el aceite de oliva también a nivel nacional, también se habla del plátano. Esto también es algo bueno, que limita o que impide el consumo, desde luego, en lo económico. Sí, al final yo creo que, bueno, que es algo ya, es un tema de conversación habitual ahora entre los canarios, ¿no? Algo que quizás no era tan común y ahora continuamente pues hablamos del precio de la papa, el aguacate, el mango el otro día también. Y sí, al final, cada vez que vamos a la compra notamos, la compra, un restaurante o cualquier otra actividad, hemos visto que los precios han ido subiendo, que parece que no paran, y que al final nuestros salarios o nuestros ingresos no aumentan en esa velocidad y por supuesto pues vamos poco a poco perdiendo capacidad económica. Y bueno, la verdad que nosotros por nuestra parte sí existe cierta incertidumbre. Se plantea que los tipos de interés sí se mantengan ya a partir de ahora y sobre todo para esos que tenemos hipotecas, ¿no? Que a mí me la revisaron este verano y bueno, pues me tocó la nueva subida. Desde luego, es que no solo es el alquiler, sino la subida de los tipos que arrastra el Euribor y que se está poniendo imposible. Es una, sí, es una cuestión alarmante, pero bueno, en principio las previsiones que hablan ya de una contención y que en breve bajen y entonces la verdad que esperamos. Sí es cierto que son 2 o 3 años en los que hemos tenido unos cambios súper rápidos y muy drásticos, ¿no? Entonces, pues los jóvenes empresarios, que somos empresas generalmente más pequeñas, pues tenemos mayores dificultades para... Bueno, por un lado somos empresas más flexibles porque somos más pequeñas para adaptarnos a los cambios, pero por otro lado, evidentemente, tenemos menos músculo económico para afrontar esas situaciones. María, una de política, ¿cómo ves la carrera hacia la investidura a nivel nacional? ¡Guau! Carrera, sí, parece como una cuesta interminable, ¿no? La verdad que sí, que también es una situación que genera mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar exactamente, no sabemos exactamente cuál va a ser al final el coste de un lado o de otro de esos pactos y bueno, pues estamos a la espera. Es una pena que no haya más consenso y que la verdad que no sea más fácil, pero bueno, la verdad que nosotros estamos con la esperanza de que pronto se solucione y podamos contar con un gobierno estable que nos permita trabajar con eso, con mayor seguridad de lo que va a pasar, porque al final esa incertidumbre siempre se transmite en tener un poco más de miedo a la hora de tomar decisiones y eso pues yo creo que todavía no se está viendo del todo, pero que poco a poco sí va a ir repercutiendo. Ayer Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, se reunía con el rey Felipe VI. Hablaban de diversos temas, entre ellos la palma o la emergencia hídrica en Canarias, pero también de migraciones, que bueno, hemos hablado últimamente mucho en las islas de este asunto. Bueno, llevamos muchos años hablándolo, pero cada vez que llega esta época después del verano, que aumenta la llegada de personas por el buen estado de la mar, pues es tema habitual de conversación. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, por un lado es una tragedia, la verdad que es una tragedia que vivimos muy cerquita y que la verdad que es una pena que año tras año pues sigamos, es algo que no se soluciona, al final entiendo la preocupación de Clavijo, por un lado por esa situación que vivimos y por otro lado porque es todo un reto gestionar toda esa llegada de nuevas personas que llegan a las islas y ver cómo socialmente pues gestionamos esto también dentro de las islas. Al final, pues esa mediación intercultural que debería haber en las islas, porque son personas además que llegan con otro idioma, ¿no? Es más complicada aún si cabe por ese tema. Entonces, pues la verdad que con preocupación, sí es cierto que a lo mejor Canarias no es un territorio que hayamos tenido unos grandes problemas, unos grandes conflictos, más allá de los que tuvimos hace un par de años aquí en Gran Canaria, pero sí es cierto que al final es una cuestión que
que es una tragedia que no tenemos resuelta, que hablamos a veces de tragedias como huracanes o cuestiones así, que puntualmente en ese momento fallece mucha gente, pero es que aquí tenemos eso a cuentagotas, ¿no? Y es una cosa que no se resuelve, no se acaba de resolver, y al final es un problema de todos, y evidentemente no solo de Canarias. ¿Cómo está la emprendeduría en Canarias? Hablabas antes de los autónomos, que bueno, siempre tienen como su particular cruz a cuesta, ¿verdad? Para lograr salir adelante, para pagar las cuotas, para estar al día con todas las responsabilidades que tienen. ¿Cómo es aquí en las islas, sobre todo por parte de la que tú más conoces, de los más jóvenes, decidir crear un negocio, montarlo y desarrollarlo, salir adelante? Pues hay mucho repunte, hay un gran repunte en cuanto precisamente al empleo autónomo. Es generalmente además una cuestión también de autoempleo, especialmente en Canarias. Y esto a veces lleva a que es un empleo un poquito más precario al inicio, sobre todo, y que en esos primeros años generalmente esas iniciativas pues no llegan a buen puerto. La verdad que más del 50% después de los 3 años pues acaban cerrando y dedicándose a otra cosa. Entonces pues... Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, A la hora de abrir. Es muy obvio, exacto, que pese a que haya una ayuda inicial, que de hecho acaban de publicar la cuota cero que nos parece genial, obviamente, porque al final empezar pagando y empezar sin haber generado ingresos, empezar, digamos que teniendo un coste, pues al final no facilita esos primeros años, que después está comprobado que la tasa de supervivencia aumenta exponencialmente. Entonces, pues bueno, esos 3 primeros años son muy complicados, por lo que te comentaba antes, los jóvenes empresarios pues al final tienen menos capacidad de ahorro y tienen un histórico financiero pues todavía sin probar hacia las entidades, y entonces es más difícil. Por eso la asociación en ese sentido pues intenta unir, intenta dar información y sobre todo trasladar a las entidades públicas, a los gobiernos, que tengamos, digamos, o actuemos no solo en la etapa inicial, sino en esos 2-3 primeros años, que también hace falta y que debemos seguir acompañando a esos jóvenes durante esos años. Esos 3 primeros años son clave para la supervivencia de las empresas. Escuchamos ya a Coldplay, la canción que has elegido, una de las canciones de Coldplay que has elegido para despedir la contra de hoy. Cuéntanos cuál es y por qué. La verdad que es una canción muy especial para mí. De hecho tuve la oportunidad de escucharla este verano en directo y fue muy especial. Y fue la banda sonora además del nacimiento de mi hija. Así que, bueno, pues ese es el motivo. Pues qué bonito, nos emocionamos. María Delgado, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Las Palmas, gracias por venir a Canarias Radio y mucha suerte. Muchas gracias.